Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta entrevista en Telediario El Amanecer. Tenemos con nosotros a un especialista en medicina interna y diabetes, el doctor Carlos Nitsch, y vamos a platicar precisamente sobre el tema de la diabetes. Doctor, bienvenido a Telediario El Amanecer, su casa. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Qué es la diabetes? Vamos a empezar por ahí. Bueno, la diabetes es una enfermedad en la cual existe una disminución de la capacidad de producción de insulina, que es la hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre, y esto es un defecto que se va dando progresivamente en las células beta del páncreas. O sea, esto puede aparecer desde la infancia o puede irse instalando a través de la edad. Hay algunos factores que favorecen el aparecimiento de esto en el transcurso de la edad, como por ejemplo el aumento del peso, el aumento de la obesidad abdominal y el sedentarismo. O sea, son tres factores bien identificados que nos favorecen que la glándula empiece a fallar a un tiempo determinado. El sedentarismo se podría evitar con un poco de ejercicio diario, ¿no? No, seguramente. La recomendación mínima de actividad física aeróbica es de 30 minutos al día. Esto, cuando hablo de actividad física aeróbica, me refiero a que el individuo camine 30 minutos al día, por lo menos, o haga jogging, trote, o haga bicicleta estacionaria, bicicleta en ruta, con mucho cuidado porque es una cuestión muy importante. Pero lo ideal es que toda la población deberíamos de estar involucrados en cierto grado de actividad física que tuviera por lo menos una hora de actividad al día para que esto fuera muy, muy efectivo desde el punto de vista cardiovascular también. Excelente. Y qué interesante, doctor, ya vamos a seguir con el tema, pero hay gente que no utiliza, bueno, el 99% de la gente siempre utiliza un ascensor en los edificios donde trabaja, no utiliza las gradas, ni siquiera ahí quieren hacer ejercicio. Bueno, pero vamos a hablar de ese tema más adelante. Esas ideas son muy importantes. En algunos lugares, edificios públicos de aquí, edificios privados de aquí en la capital, he visto que están promoviendo la actividad física a través de subir y bajar gradas. Pues yo lo hago siempre y la promuevo siempre con todos los compañeros del canal. Les digo, vamos por las gradas, vamos por las gradas. Claro, algo ayuda, ¿no? Doctor, ¿por qué se ha incrementado tanto la cantidad de personas con diabetes en el mundo? Bueno, por lo que mencionábamos, el aumento de la grasa abdominal genera un fenómeno de resistencia a la acción de esta hormona que se produce en el páncreas. Entonces, al resistirse la acción de esta hormona, lo que ocurre es que el azúcar que circula en la sangre, o sea, que viene producto del ingreso de los alimentos, no puede penetrar a las células. Entonces el problema es que prácticamente el individuo empieza a elevar esos niveles porque el páncreas finalmente empieza a agotarse. De hecho, cuando se hace el diagnóstico de diabetes, un individuo tiene 50% menos de capacidad de producción de insulina, imagínense. O sea que cuando un individuo es diagnosticado con diabetes, sabemos que él viene 5 años antes, viene con enfermedad. Y doctor, esto es muy interesante lo que usted está diciendo. ¿Cómo puede este individuo, o cómo podemos todos, no esperar esos 5 años? ¿Qué pruebas, qué exámenes deberíamos practicarnos anualmente? ¿Algún examen de laboratorio o algo? Por ejemplo, una prueba de glucosa al azar es un indicador temprano de cómo las cosas están caminando. Un nivel de glucosa en ayunas, por ejemplo, cuando un individuo tiene entre 101 y 125 miligramos de glucosa, es un individuo que está en una fase que se llama intolerante a la glucosa. Ahora, este individuo está en esa fase de intolerancia a la glucosa que también se le conoce como prediabetes, que puede desarrollar el proceso de enfermedad en el siguiente año y medio. Si uno no interviene adecuadamente con medidas de alimentación apropiada, el ejercicio y en algunos casos la ayuda farmacológica, o sea, el uso de medicamentos tomados, es muy probable que ese individuo vaya a desarrollar diabetes. ¿Verdad? Doctor, ¿y cuáles son los parámetros entonces? Háblenos de cuál es el parámetro del examen en ayunas, digo, y el después de desayunar. ¿Cuál es el parámetro normal? Lo normal es que todos deberíamos de tener entre 80 y 100 miligramos de azúcar en ayunas. En ayunas. O sea, esto es lo que nosotros tomamos como un parámetro normal, ¿verdad? Por supuesto que cuando nosotros estamos considerando pacientes prediabéticos, estos pacientes tienen entre 101 y 125 miligramos. Un paciente que es diabético en ayunas tendría que tener por lo menos 126 o más miligramos en ayunas.
Pasando a la fase después del consumo de alimentos, el individuo si tiene más de 200 miligramos, 2 horas después del consumo de alimentos, este individuo ya es diabético. Si está entre 140 y 199, ese paciente está en la fase de prediabetes, también solo que estamos analizando el fenómeno después del consumo de alimentos. O sea, este paciente también debe de ser intervenido prontamente, debe ser identificado para poder evitar que vaya a desarrollar la enfermedad. O sea, si nosotros aplicamos las medidas adecuadas en esa fase prediabética, el paciente puede tener la probabilidad de no desarrollar diabetes hasta en un 58-64%. Estos son procesos para prevenir la diabetes, ¿no? Sí, o sea... ¿Hay algún otro? Realmente lo recomendable, o sea, lo más funcional es el hecho de que tratemos todos de mantener un plan de alimentación adecuado y de actividad física, ¿verdad? Porque esto va a reducir realmente el aparecimiento de la enfermedad. Doctor, ¿qué consecuencias puede tener la diabetes en nuestro cuerpo si no le ponemos atención a eso? Bueno, es una enfermedad sistémica, puede provocar daños a nivel ocular, en el ojo, puede provocar hemorragias en la retina, eso no lo vemos, pero el individuo empieza a notar que ve con más dificultad. Puede haber formación de catarata, por ejemplo, también en el cristalino del ojo, pueden haber desprendimientos de la retina. Si nos vamos yendo hacia abajo, encontramos que desde el punto de vista cardiovascular, el paciente puede tener un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, aumento del riesgo de infartos, aumento del riesgo de angina, hipertensión arterial. Vamos al área de los riñones, el paciente puede tener una disminución de la capacidad de filtración de los riñones y entonces eso va a terminar en lo que se conoce como insuficiencia renal crónica. Si seguimos hacia abajo, encontramos que el individuo empieza a tener también disminución del lumen, o sea, del diámetro de las arterias, y estos pacientes empiezan a tener mucha dificultad en la circulación de la microcirculación de las piernas. Por eso es que con mucha frecuencia hacen ulceraciones y hacen procesos de infecciones que no pueden ser controlados. Y por otro lado, tienen problemas en cuanto a la sensibilidad. Entonces pierden la sensibilidad en la planta de los pies y en otros sitios de las piernas. Y todo esto ya conjugado en el aspecto de la base del cuerpo va a generar una alteración de la integración de la articulación del pie y va a desarrollar lo que finalmente se conoce como una articulación de Charcot. Entonces, si nos damos cuenta, viene de arriba hacia abajo. Sí, claro. Es una enfermedad que, bueno, hace colapsar a nuestro sistema total si no le ponemos atención. Totalmente. Los niños pueden padecerla, dijo usted al inicio de la entrevista, no importa la edad. Y un niño, ¿por qué puede padecer diabetes si él acaba de nacer, no está con este ritmo de comidas que no son saludables, etcétera? ¿Y por qué padecen los niños a veces de 8 años, 10 años? Exacto, hay dos tipos de diabetes. El tipo 1 es el paciente que genéticamente tiene ya una predisposición a desarrollar diabetes, y ese paciente, pues en el grupo infantil, ese grupo de pacientes va a desarrollar la enfermedad porque prácticamente no produce absolutamente nada de insulina. Entonces el paciente se presenta al hospital con una pérdida significativa de peso, muy descontrolado, muy desequilibrado internamente desde el punto de vista químico de la sangre, pero afortunadamente es el menor porcentaje de pacientes. El tipo 1 de diabéticos corresponde al menor grupo de pacientes. Pero hay niños con el desajuste en la alimentación actualmente, el incremento en el grado de obesidad, la disminución de la actividad física. Actualmente muchos niños pasan mucho tiempo viendo televisión, jugando electrónicamente estas tabletas, todo ese tipo digamos, de asistentes para ellos no son buenos, ¿verdad? Definitivamente cambiar el estilo de vida para ellos es una medida muy útil porque va a disminuir el riesgo de que vayan a desarrollar diabetes. Doctor, el tiempo se nos ha ido, tenemos ahí un minuto. ¿Algo más que quiera agregar sobre este tema para concientizar a la población? Bueno, justamente estamos en el mes en el que se celebra el Día Mundial de la Diabetes en conmemoración de la fecha de nacimiento de uno de los científicos que intervinieron para el descubrimiento de la insulina. Y el mensaje debería de ser eminentemente preventivo.
Cuando el paciente ya tiene la enfermedad, generalmente tenemos que hacer ajustes muy drásticos en el plan de alimentación y no perderlos. Pero si nosotros hacemos esos ajustes en la alimentación desde la época en la cual el paciente está prácticamente asintomático, lo que nosotros vamos a lograr es que el paciente no desarrolle. Entonces, el mensaje es muy claro. Debemos de retomar las sendas antiguas de la alimentación. O sea, creo que nosotros debemos de volver a esos caminos, pararnos, examinar cuál es la situación que se está viviendo y orientar por buenos planes de alimentación, caminar más, ejercitarnos más. Todo eso va a traer un beneficio grande para la reducción del aparecimiento de este tipo de enfermedad. Doctor, gracias por habernos acompañado en Telediario al Amanecer. ¿Cuándo se conmemora el Día Internacional de la Diabetes? 14 de noviembre. El 14 de noviembre. Bueno, saludamos también al hijo del doctor que lo acompañó esta mañana, Pablo Nich. Felicidades. Y a usted en casa, gracias por habernos acompañado en este tema trascendental sobre la diabetes. Vamos a la pausa, ya volvemos.